Es importante tener en cuenta que a esta hora están avanzando también las movilizaciones de los maestros porque están ellos presentando o van a presentar en los próximos minutos un pliego de peticiones al gobierno nacional debido a que se está buscando por parte del FECODE y de este sindicato una reforma educativa. La pregunta es si estas propuestas que ellos están haciendo no se pueden incluir dentro de la reforma que el gobierno por su lado también va a radicar ante el Congreso de la República, y como hay nueva jornada de manifestaciones y como hay un pliego de peticiones que tiene unas propuestas bastante importantes, a esta hora está con nosotros Nelson Alarcón, uno de los directivos de este sindicato de FECODE. Lo saludamos, don Nelson, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y bueno, por favor díganos qué es lo que ustedes están proponiendo, qué quieren, qué le van a pedir al gobierno. Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal, Paola, a ti, a toda tu valiosa mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W. Estamos en este proceso, precisamente estamos radicando nuestro pliego nacional de peticiones en el marco de la negociación del decreto 160 y los convenios internacionales que cada 2 años radicamos nuestro pliego de peticiones como representantes de los maestros y maestras de Colombia y por supuesto de la comunidad educativa. Acabamos de realizar esta actividad. Primero nos concentramos frente a la gobernación del departamento de Cundinamarca. Allí acompañamos a los compañeros de Cundinamarca, ADEC, nuestro sindicato filial, radicamos el pliego departamental y posteriormente nos desplazamos en una gran movilización hacia el Ministerio de Educación Nacional y radicamos el pliego nacional de FECODE ante el Ministerio de Educación. Allí nos recibió el señor viceministro de Educación, el doctor Bayona, y por supuesto con todo el comité ejecutivo pudimos radicar nuestro pliego nacional de peticiones. De la misma manera, otra movilización para radicar el pliego distrital de la Asociación de Educadores del Distrito Capital de Bogotá ante la alcaldía distrital, y allí salieron desde el planetario hacia la Plaza de Bolívar. 2 movilizaciones para radicar cada uno de nuestros pliegos, y así en diferentes ciudades y regiones de nuestro país, como en Santander también una gran movilización para radicar el pliego de peticiones departamental y otras ciudades muy importantes de nuestro país. Hablemos ahora justamente de ese pliego de peticiones. ¿Qué es lo que incluye? ¿Cuáles son las propuestas que se están haciendo? Obviamente no nos puede contar todas, pero sí las más importantes, las más grandes, las que realmente generarían un cambio en el sistema educativo de Colombia que ustedes están promoviendo. Bueno, primero que todo, hoy tiene la educación pública de preescolar, básica y media una gran desfinanciación, falta de recursos, y eso se ve reflejado en este año, que hay un déficit de aproximadamente 3.4 billones para cumplir con lo básico, con lo necesario de la educación preescolar, básica y media. Para esto, y durante muchos años, desde que se hicieron esas nefastas reformas en el 2001, en el 2007, en el 2016, siempre hemos venido luchando por la reforma al sistema general de participaciones, que es la bolsa o los dineros que se recogen allí o se establecen para poder prestar el servicio de educación preescolar, básica y media. Hoy se requiere y se necesita esa reforma. Ya habíamos logrado un gran acuerdo en el 2019, pero desafortunadamente en los gobiernos anteriores no encontramos la voluntad de poder materializar y consensuar, como se estableció en este acuerdo, ese acto legislativo para poder modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional. Entonces ese es el primer punto. ¿Y para qué es el incremento de los recursos? Para cerrar las brechas que hemos analizado y que nos pusimos de acuerdo con los gobiernos anteriores y con este nuevo gobierno en ese sentido. Entonces, el tema de accesibilidad. Hoy hay más de 2.300.000 niños en edad escolar entre 5 y 16 años que están por fuera del sistema. Hay que llevarlos, pero para eso se requiere recursos, para adecuar la infraestructura, para construcción de nueva infraestructura, para adecuación de la que hoy tenemos. El tema de la conectividad, el tema de la alimentación escolar, el tema del transporte escolar, el tema de los recursos para calidad, el tema
del material didáctico, el tema de ampliación de las plantas de personal y que realmente estén los docentes donde se requieren y donde se necesitan para que los jóvenes y los niños puedan tener las orientaciones académicas y pedagógicas frente a este tema. Muy importante este punto y poder adecuar y tener los recursos en cada una de las 97 entidades territoriales, como la ampliación también de la planta de personal que hoy se requiere, tanto en la parte administrativa de docentes y de directivos docentes en este escenario. Pero también aquí otro punto importante es Pero poder don Nelson, establecer. espere un momentico, yo lo interrumpo ahí porque es que usted ya se me va a pasar al otro punto y es importante hacer algunas precisiones sobre lo que usted nos está diciendo de los recursos. Lo primero es que, ¿cómo buscan ustedes que se modifique el sistema general de participaciones? Es decir, que esas transferencias que hoy se hacen, cómo se hagan, cómo lo están proponiendo ustedes. Y lo segundo es, en el pasado, porque esta no es la primera vez que ustedes han peleado por más plata para infraestructura, por ejemplo, o para más planta docente, pues digamos que esa solicitud o esa lucha no ha dado buenos resultados. ¿Qué les hace pensar que ahora sí va a haber un cambio y que el gobierno va a acatar esas propuestas que ustedes están haciendo para mejorar la infraestructura, por ejemplo, que es algo tan grave en el país? Bueno, son varias preguntas, voy a tratar de ser muy rápido en la respuesta de las mismas. Primero, hay que hacer un acto legislativo, consensuar y buscar una fórmula de cómo debe ser ese incremento real y progresivo para poder aumentar esos recursos y cerrar las brechas de desigualdad, como lo mencionaba, el tema de canasta educativa, el tema de accesibilidad, el tema de la jornada única, el tema de la situación de las escuelas rurales y los colegios rurales de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tiene que modificarse el artículo 356 y 357 de la Constitución Política Nacional. En el 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque Márquez, logramos un acuerdo y allí se incluyó en este plan, tanto en las bases del mismo como en un artículo específico, el 188 del Plan Nacional de Desarrollo, que a la fecha, por supuesto, está vigente hasta que no se apruebe en el Congreso de la República. Primero, nosotros decimos, debe continuar este artículo y las bases del plan del mismo para poder entrar a consensuar el acto legislativo que se dará la fórmula para cómo debe ser estos recursos, cómo, cuántos recursos, porque hablamos de una progresividad. Mire en el tema de infraestructura, y estas son cifras que el gobierno anterior nos dio y que pudimos verificar. Se necesita 80 billones de pesos para poder adecuar lo que hoy existe y terminar lo que no han terminado en infraestructura. Pero obviamente esto no va a ser de un año para otro. Esto tiene que haber una transitoriedad entre 10 y 12 y 13 años para poder cerrar esas brechas en ese sentido. Y obviamente uno de los acuerdos que nosotros institucionalmente con FECODE y que nosotros le apostamos al cambio, al presidente Gustavo Petro, pues esperamos que nos pueda cumplir en este escenario. Por eso lo planteamos, es el primer punto en nuestro pliego nacional de peticiones, ya que fue uno de los 5 puntos que acordamos para que se puedan incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y cuando en ese entonces era candidato presidencial. Ustedes van a presentar ese pliego de peticiones en un proyecto de ley en el Congreso de la República y no sé si ustedes ya cuenten por lo menos con el apoyo de algún congresista o alguien que vaya a ser el ponente ante la radicación del mismo, si es que lo presentan ustedes o deciden presentarlo en las próximas horas. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace varios años y últimamente hemos avanzado en los temas. Cada 8 días tenemos una comisión de alto nivel, se llama la comisión de alto nivel, donde participa Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Planeación, participa Procuraduría General de la Nación, participa la Federación de Municipios, de Departamentos, la Asociación de Capitales y otras entidades. Entonces, entre todas y todos hemos aportado y estamos buscando ese consenso y lo estamos logrando para que posteriormente el gobierno nacional presente con su bancada mayoritaria, con el Frente Amplio, como han denominado, desde el Congreso de la República y se pueda radicar este proyecto de acto legislativo, porque es un acto legislativo
porque se trata de modificar dos artículos, que es el 356 y 357 de la Constitución Política Nacional. Adicionalmente a esto, nosotros en días anteriores nos reunimos con 65 parlamentarios entre representantes a la Cámara y senadores de diferentes partidos, y a lo cual ellos están muy interesados y a la vez nos han manifestado su voluntad de poder avanzar en este acto legislativo para reformar el sistema general y adicionar los recursos que hoy se requieren y se necesitan. ¿A dónde van esos recursos? Pues a los municipios y a los departamentos y a las secretarías de educación. Eso no lo va a manejar absolutamente nadie más, sino que ellos son los que requieren y se necesitan estos recursos. Entonces, hay una voluntad política de muchos de los partidos que hoy integran o conforman nuestro Congreso de la República, y eso es un gran avance para poder salir avantes en este proceso. Nelson, le quiero trasladar una pregunta que nos llega a través del chat de nuestro YouTube Live. Nos dicen, ¿para radicar una propuesta tienen que dejar a los niños sin clases? Bueno, primero que todo no es por radicar una propuesta. En el marco de la Constitución, de la normatividad, de todo el bloque constitucional, de los convenios internacionales, cada 2 años las organizaciones sindicales, en este caso, o cada 2 años máximo, pueden radicar sus pliegos de peticiones. Nosotros lo hacemos cada 2 años. Miremos que en el 2021 lo hicimos, en el 2019, en el 2017, en el 2015, y siempre lo hacemos. Pero queremos, y muy importante, esa pregunta en el sentido de poder responder y dar claridad, más que responder, dar claridad. Nosotros los maestros y maestras de Colombia siempre recuperamos las actividades pedagógicas y académicas con los jóvenes y con los niños. Siempre lo hemos hecho porque tenemos una responsabilidad ética, profesional y moral, y lo seguiremos haciendo. Nosotros nunca hemos incumplido en nuestras actividades pedagógicas y académicas. Realizamos actividades extracurriculares de una u otra forma, estrategias pedagógicas y académicas para poderle cumplir a los jóvenes y a los niños. Y por supuesto aquí estamos luchando y a la vez presentando nuestro pliego de peticiones, y el punto principal es precisamente buscar recursos para tener mejores condiciones en el tema de alimentación escolar, transporte escolar, conectividad, infraestructura, que realmente los jóvenes y los niños tengan lo que se requiere, lo que se merecen y lo que necesitan para una excelente calidad de la educación. Claro, don Nelson, pero mire también que aquí nos hacen varios comentarios que son muy válidos, y es que casualmente a ustedes les importan los niños, la educación, la calidad y demás, justo cuando vienen las elecciones, y en este caso pues estamos hablando de las regionales, el proceso electoral que se va a presentar en Colombia durante el mes de octubre. ¿Por qué otra vez llamar a movilizaciones, hacer estas solicitudes, tratar de buscar por el lado del Congreso los cambios justo cuando estamos también cerca de un proceso electoral? Bueno, precisamente yo lo mencionaba anteriormente, es cada 2 años que se da la presentación y radicación de los pliegos de peticiones. No solamente FECODE, muchos sindicatos a nivel regional y nacional presentan sus pliegos. Hoy la inmensa mayoría, más de 500 sindicatos, tanto a nivel regional como a nivel nacional, han presentado y estaban radicando los pliegos de peticiones. Eso no es ni casualidad, ni en un escenario, es un tema que en el marco de la Constitución, del bloque constitucional, de los convenios internacionales de la OIT, del decreto 160, expedido en el 2014, nos posibilita, nos da esta herramienta para poder presentar los pliegos de peticiones y poder realizar una negociación. Hoy la movilización era el tema de acompañamiento de la erradicación de las mismas, y siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cada vez que tengamos que erradicar nuestro pliego nacional de peticiones. Bueno, pues muy bien, una última pregunta, don Nelson Alarcón, directivo de FECODE. Ayer el país recibió la noticia de la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ustedes desde FECODE, ¿cómo recibieron ese anuncio que hizo el propio presidente Gustavo Petro? Bueno, nosotros como FECODE institucionalmente tenemos una independencia, una autonomía. Es decisión del presidente de la República, quien es el que nombra y designa o remueve a sus ministros o ministras o a su equipo de trabajo. Una decisión que respetamos
como lo decía anteriormente, es una autonomía, depende del presidente de la República. Nosotros lo que realmente queremos es que se pueda fortalecer la educación pública, que se puedan discutir políticas públicas educativas en este país. Y ese es el llamado que nosotros, más que llamado, es la invitación que hoy hacemos en este sentido, que realmente se pueda discutir con todos los actores. Aquí bienvenida y bienvenido la discusión con todos los actores, con el sector productivo, con la empresa, con los sectores privados, con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia, con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales, con todas y todos. Hay que discutir la política pública y tenemos que hacer un gran acuerdo nacional, como lo hemos denominado desde FECODE, o yo lo he denominado en ese escenario, para poder contribuir al fortalecimiento de la educación pública en este escenario. Y bueno, esa es ya responsabilidad y ya le correspondería al señor presidente de la República responder esas inquietudes mucho más específicamente frente a la remoción o al cambio del señor ministro Alejandro Gaviria. Pero ¿ustedes creen que ese ambiente, esa necesidad de diálogo de la que usted habla, la van a tener con Aurora Vergara, que es la nueva ministra? Esperamos que sea así. Nosotros tuvimos con el anterior ministro Alejandro Gaviria diferentes reuniones en lo cual logramos avanzar en unos temas, en otros no logramos avanzar porque también dependían del Ministerio de Hacienda, y esperamos que con la nueva ministra podamos tener ese diálogo. Y más que el diálogo, no es realizar reuniones por realizar, sino buscar soluciones a la diferente problemática que hoy existe, tanto a nivel regional, municipal, departamental y por supuesto a nivel nacional, y que podamos discutir políticas públicas educativas, porque hoy se requiere y se necesita para lograr las grandes transformaciones a través de la educación en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias, señor Nelson Alarcón, directivo de FECODE. Perfecto, Camila, Mauricio, vamos a hablar enseguida de la pausa de una situación bastante preocupante. Bueno, pues por lo menos a los que les gusta la rumba están preocupados en Soledad Atlántico porque la prohibieron, imagínense. ¿Por qué? Ya Andrés Camaño nos va a contar.